Sean todos bienvenidos a la transmisión de este servicio. La Iglesia Jesucristo es mi refugio. Les manda un cordial saludo a cada uno de ustedes, a las familias, a los amigos, también que nos ven en diferentes puntos. Sean todos bienvenidos. Es un día bastante especial para poder exaltar el nombre de nuestro buen Dios, para poder glorificarle a través de lo que vamos a desarrollar. Te invito a que tengas esa disposición, esa buena actitud para poder adorar al Señor y sobre todo que tengamos una buena actitud frente a la palabra, poder recibir su palabra y que Dios nos ayude a vivir una vida de acuerdo a lo que Él desea y de acuerdo a su evangelio. Les invito a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Deuteronomio. Vamos a leer allí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Deuteronomio 6, del 4 al 9. Dice: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es una porción que nos invita a poder nosotros siempre tener presente la palabra, pero sobre todo también poderlo compartir. Es un buen momento para poder hacerlo con la familia, como menciona esta porción, hacerlo también con los hijos, que aprovechemos este espacio, no verlo solo desde un punto negativo, sino verlo como una gran oportunidad para poder compartir ese maravilloso evangelio. Vamos a orar. Te invito a que puedas ponerte de pie allí en tu casa. Si tienes a alguien invitado, también puedes comentarle. Podemos orar juntos, podemos orar aún a la distancia, sabiendo que Dios es omnipresente, que está en todo lugar. Vamos a orar. Gracias, Señor, en esta mañana. Le agradecemos nuevamente porque nos da esa gran oportunidad de poder abrir los ojos, Señor. Nos da un día más de vida y te agradecemos por eso. Te agradecemos porque en su misericordia, en su infinita gracia, nos ha cuidado, Señor, a las familias de la Iglesia Jesucristo es mi refugio. Sin embargo, también lo ha hecho, Señor, para otras iglesias. Y aún, Señor, lo ha hecho para la ciudad, Señor, de aquí de Monterrey. Lo ha hecho, Señor, para México, Señor, y también para otros países, oh Dios. Y te agradecemos por eso, porque vemos su benevolencia en medio de toda esta situación, Señor, de caos, Señor, de noticias, Señor, que al prender, Señor, la televisión, Señor, nos atacan, Señor, con muchas cosas, oh Dios. Sin embargo, en ti encontramos esa tranquilidad, en ti encontramos, Señor, ese refugio y te agradecemos por eso. Ayúdanos, Señor, a poder compartir y guardar, Señor, tu palabra como acabamos de leer. Que veamos, Señor, esta situación como una gran oportunidad para poder hacerlo, sabiendo que tú eres un Dios soberano, sabiendo, Señor, que permites cada situación en nuestra vida, Señor, en este mundo, en esta tierra, con una finalidad. Gracias por tu palabra, porque nos invita, Señor, a no quedarnos, Señor, estáticos y sobre todo, Señor, a no distraernos, como nos has hablado, Señor, el día viernes. Ayúdanos a enfocarnos en ti, ayúdanos a estar, Señor, en tu dirección. Danos sabiduría, danos, Señor, de tu gracia, y que ese propósito que tienes, Señor, para esta tierra, este propósito que tienes para las familias,
puedan cumplirse a través de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, queremos exaltarte, queremos bendecir tu nombre, queremos adorarte, queremos agradecerte, porque a pesar de, Señor, estás con nosotros. Gracias por sus bendiciones, gracias por su benevolencia, gracias, oh Dios, porque no nos pagas como merecemos, porque nos has salvado, Señor, de esa condenación eterna, porque nos has limpiado, poderoso Rey, porque has hecho una obra maravillosa que nadie lo pudo haber hecho. Gracias por esta porción, Señor, de tu palabra, pero sobre todo, Señor, que hoy estemos dispuestos a poder escucharte. Gracias por la vida de tu siervo, ayúdale. Te pedimos y oramos también por su salud, Señor, para que puedas restaurar, Padre, su cuerpo físico, pero sobre todo, Señor, que él pueda depender cada día de ti. Gracias por este libro maravilloso de Romanos, porque nos habla, Señor, de lo maravilloso que es su evangelio y nos ayudas a entender, Señor, que es tu gracia la que nos hace salvos y que hoy, Señor, podemos alabarte, que hoy podemos exaltarte, hoy, oh Dios, podemos agradecerte. En tu nombre, Señor, pedimos todo esto, poderoso Rey. Amén. Les invito a que podamos adorar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Y que este canto del que vamos a cantar, que habla de que Él lo dio todo por nosotros, que Él entregó su vida, que Él derramó su sangre, que Él derramó hasta el último por nosotros, y que de manera recíproca nosotros podamos entregarnos de manera total delante de Él en esta noche. Amén. Vamos a adorar a nuestro Dios. Todo por amor, dejando mi pasado allí en una cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la me viste siendo un pecador sin valor, sin valor. A ti, Jesús, está todo por amor, dejando mi pasado allí en una cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. ¿Cómo yo podré pagar tanto amor si anulaste todo el decreto que había en contra de mí? Tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz.
había en contra de mí, tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz. Gracias, Señor, te alabamos, Señor, porque tú diste, Señor, todo por amor, Señor. Entregaste, Señor, tu vida, Señor. Gracias, Señor, te damos. A ti sea la gloria, Señor. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Padre. Derramamos, Señor, nuestro corazón delante de ti, Señor. Derramamos nuestra vida como una ofrenda delante de ti, Señor. Recibe, Señor, nuestra alabanza, Señor. Recibe nuestra adoración. Al contemplar aquella cruz donde tú fuiste clavado, Jesús, al ver tu amor mostrado allí, mientras sufrías el dolor en ti, y al verte en mi lugar, tu sangre derramar, como un pecador, tu salvación pagar, me postro a tus pies, tu nombre adoraré, y por la eternidad yo cantaré el misterio de tu amor. Dice la gloria. Vamos a decir el Hijo de Dios. Hijo de Dios, Cordero fiel, herido fuiste por mi rebelión,
salvación pagar. Me postro a tus pies, tu nombre adoraré, y por la eternidad yo cantaré el misterio de tu amor. Por siempre cantaremos, Señor. Cantaremos a tu nombre, Señor. Tú eres santo, Señor. Tú eres santo, Señor. Tú eres santo, Señor. Vamos a decir: Y al verte en mi lugar, tu sangre derramar, y como un pecador mi salvación pagar, me postro a tus pies, tu nombre adoraré, y por la eternidad yo cantaré el misterio de tu amor. ahí desde casa. Te exaltamos, oh Rey. Oh Señor. Sobre todo poder y rey, sobre toda la humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, pues todo lo creaste, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó, y sobre todo pensaste en mí por amor. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó, y sobre todo pensaste en mí por amor, y sobre todo pensaste en mí por amor. Gracias, Señor.
pensaste en mí, Señor. Pensaste, Señor, en nosotros. Y en esta noche, Señor, exaltamos, Señor, tu nombre, Señor. Exaltamos, Señor, tu poderío, Señor. Porque venciste, Señor, a la muerte, Señor. Derrotaste, Señor, la muerte, Señor, en esa cruz, Señor, en la cruz del Calvario, Señor. Y hoy entregamos, Señor, nuestro corazón, Señor, delante de ti, Señor. Delante, Señor, de tu presencia, Señor. Toda la gloria, Señor, a ti, Señor. Toda la honra, Señor, a ti. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Buenos días, amados hermanos, Dios los bendiga. Saludos desde la iglesia Jesucristo es mi refugio en Monterrey, México. Nos da mucho gusto que usted esté ahí sintonizándonos en su televisor, en su teléfono, en la computadora, en cualquier medio por internet que está siendo transmitido este servicio. Agradecemos a Dios por la vida de ustedes y anhelamos que su gracia sobreabunde sobre usted y su familia. El día de hoy continuaré con esta serie sobre Romanos y vamos a estar yendo al capítulo 3, versículo 21 en adelante. Y vamos a estar hablando qué es la justificación. A veces nosotros caemos en la trampa de pensar que somos las peores personas sobre la faz de la tierra y que nadie comete tantos errores o pecados como nosotros. Pero Romanos, en el capítulo 3, versículo 23, nos dice con claridad que todos hemos pecado y estamos privados de la gloria o las excelencias de Dios. Todo hombre o mujer o niño que haya nacido o incluso que vaya a nacer tiene un problema serio con el pecado. Cuando Agustín encontró la respuesta en el año 386, una luz extraordinaria inundó su corazón profundamente. Lutero, de la misma manera, él encontró esa respuesta y unos años después empezó la Reforma en 1517.
Cuando John Wesley entendió esta respuesta a lo que significa la justificación, en el año 1738 comenzó a inundar el gran avivamiento que ha sorprendido, y todavía el día de hoy muchos todavía lo toman como un referente para la vida cristiana. En cada uno de estos casos, sus vidas fueron radicalmente cambiadas, transformadas, iluminadas, cuando ellos pudieron entender la justicia de Dios. En el momento en que alguien llega a entender esta expresión, definitivamente su vida cambia radicalmente. La mía cambió sin duda, y yo anhelo que tu vida también haya cambiado o cambie al poder comprender con claridad lo que significa la justificación. Para ello vamos a ir a la lectura de las Escrituras, Romanos capítulo 3, versículo 21, y vamos a ir leyendo hasta el capítulo 4, versículo 3. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Hermanos, hasta el día de hoy hemos visto lo que significa el Evangelio y cómo el Evangelio sirve y es para todos sin excepción. No importa tu raza, tu nacionalidad, el color de tu piel, tu estatura. También es para el que tiene mucho tiempo asistiendo a una iglesia, como para aquel que está dando sus primeros pasos en el conocer la iglesia, en conocer a Cristo, en conocer el Evangelio. También vimos el domingo pasado que nadie puede hacer algo para acercarse a Cristo o a Dios mismo. Somos todos, sin excepción, demasiado imperfectos para poder acercarnos a alguien demasiado perfecto. Somos demasiado impuros para acercarnos a alguien demasiado puro, demasiado santo. Y la única manera es que nosotros pudiésemos acercarnos por Cristo. Es la única forma, no hay otra manera. Y hoy seguimos con esta serie y vamos a ver la doctrina que explica cómo es que Cristo es el único que puede darnos una nueva vida y también una nueva relación en Dios. Y me refiero pues a la doctrina de la justificación. Este pasaje que acabamos de ver nos habla con bastante claridad y yo quiero desarrollar básicamente 3 puntos el día de hoy. ¿Qué cosa es la justificación? En segundo lugar, ¿cuál es la forma de la justificación de Dios? Y en tercer lugar, ¿dónde está el poder de la justificación de Dios? Habiendo dicho eso, quiero volver a leer el versículo 21 del capítulo 3. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Este pasaje que vamos a ver ahora comienza con un pero. Fíjese usted. Pero ahora,
Este pero, hermanos, es extraordinario porque transforma la afirmación que hizo anteriormente en el versículo 20. En el versículo 20, Pablo está diciendo, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios para hacer las obras que exige la ley. Lo que está diciendo, nadie hace las cosas tan perfectas que pudiera ser aceptado delante de Dios. Cuando tú haces tu currículum, pones todo lo que a la compañía, la empresa a la que vas a postular necesita saber. De tal manera que pones lo mejor que sabes hacer para que cuando el gerente de recursos humanos lea tu currículum diga, oh, estás aceptado, puedes ingresar a trabajar. Tú esperas que acepte porque pusiste todas las cosas extraordinarias que tú sabes, que tú has logrado, que tú dominas, lo que has estudiado, ¿verdad? Nadie que estudió un PhD dice, estudié solamente primaria. Pone todos sus logros, desde luego. Y porque tú esperas ser aceptado. Desgraciadamente, muchos piensan que la dinámica de Dios con nosotros es de la misma manera. Mira, Dios, yo te voy a presentar mis obras y no tienes por qué no aceptarme. Mi currículum es este, yo ayudo a esto, he hecho aquello, he dado a los pobres, he hecho tantas cosas. Muchos quieren presentar su currículum delante de Dios, pero así no funciona con Dios. ¿Por qué? Bueno, por causa de nuestro pecado. Esa es la razón fundamental. Siempre habrá cosas por las que Dios diga, no te puedo aceptar. Entonces nosotros estamos delante de Dios como el gran juez para juzgarnos por nuestros actos. Este pasaje dice que todos, sin excepción, vamos a ser juzgados y todos vamos a ser encontrados faltas. No hay perfectos. Por esto, sin la mediación de la ley, es decir, la ley no te podrá salvar porque no puedes, tú ni yo podemos cumplirla perfectamente. Y es cuando entonces la doctrina más significativa del cristianismo llega al rescate. Necesitamos ser justificados. Eso es lo que realmente, cuando uno lo entiende, es que lo que trae gozo a nuestra vida, a nuestro corazón. Eso cambia todas las cosas. La justificación es el acto de hacer a alguien justo o digno, de acuerdo a la persona que está siendo el juez. La doctrina de la justificación, quiero que sepan, es la respuesta, no del hombre, es la respuesta de Dios a la gran pregunta del hombre: ¿cómo puedo llegar a ti? Mucha gente trata de llegar a Dios, acercarse a Dios a través de sus obras. Pero como ya les expliqué hace un momento, todos somos imperfectos. Así que por más cosas buenas que hagas, algo malo le va a echar a perder el resto de bueno que has hecho. Es la razón por la que no podemos acercarnos. Y la respuesta de cómo puede el hombre acercarse a Dios es esto: a través de la justificación. Entonces, la justificación, hermanos, es el camino de cómo llegar a Dios. La justificación es una transferencia entre el hombre y Dios. El hombre le transfiere a Cristo toda su maldad, todo su pecado, y Cristo le transfiere al hombre su justificación. Por eso que cuando el Padre nos mira a nosotros, no nos ve tal como somos, sino nos ve a través de la justicia de Cristo. Nos ve a través de la santidad de Cristo. Nos ve a través de la perfección de Cristo. Y eso entonces trae seguridad a nuestra vida. Ahora, ¿cuál es la forma de la justificación de Dios? Miren en el versículo 22. Dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Podemos decir que la justificación es un acto forense. Es decir, en términos legales, justificación forense es un término que usa un juez para declarar a alguien que es libre de toda culpa. Es por esto que Pablo dice que la justicia de Dios, por medio de la fe, llega ¿hacia quién? Hacia el hombre. Por medio de la fe, llega hacia el hombre. Ahora, en el versículo 23, recuerden esto, dice: todos han pecado. Pero el versículo 24 dice: todos han sido justificados. Todos han pecado y todos están
justificados. Es interesante cómo vemos que mientras el pecado mora en nosotros, la justificación mora en el corazón de Dios. Entonces, esta no nace del hombre, sino que esta llega de Dios hacia el hombre. ¿Cómo llega esto? Dice que la justificación es mediante la fe en Jesucristo, el versículo 22. Llega al hombre, pero teniendo fe en Jesús. Es decir, no es solo tener fe en que vas a ser salvado, sino es fe de que Jesús te salvará. Algo muy importante es saber que tener fe, escúcheme bien, tener fe solamente no te salva. El que te salve es el objeto de tu fe. Todo el mundo tiene fe. Santiago dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Es decir, no se trata, no, yo creo en Dios, yo creo en Dios. No, el que te salva realmente es el objeto de tu fe. Y el objeto de tu fe y de mi fe se llama Cristo Jesús. Él es. Te quiero poner un ejemplo para que comprendas esto. Porque muchos dicen, yo soy salvo por fe. Y creen que con eso, con esa simple declaración ya son salvos. Pero te voy a poner un ejemplo para que puedas comprender. Tú tienes una visa para ir a los Estados Unidos o a cualquier otro país distinto a donde tú vives, pero sabes que la visa no te da derecho a entrar. Porque tú puedes llegar al aeropuerto y el cónsul que te va a entrevistar posiblemente diga, ¿sabes qué? No te veo con las condiciones, así que no te puedo dejar entrar a mi país. La visa no te da derecho a ingresar a un país. La visa solamente es ese vehículo para que quien te va a permitir el acceso considere permitirte entrar. La visa, si pones, es el paralelo de la fe. Pero quien determina es Jesucristo. ¿Sí se dan cuenta cuál es la diferencia? Así es la fe. Es por medio y para Cristo, para que Cristo te salve justificándote. Pero ¿no es la fe la que te justifica? Bueno, fíjense esto. La fe no. Dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es decir, la justificación llega de manera gratuita. Es verdad, pero ¿saben qué? Pero tuvo un alto costo. La vida misma del Hijo de Dios. Todos hemos escuchado que la justificación es gratis, pero es muy importante entenderlo bien, porque a veces pensamos la fe como si fuera una obra. ¿Cómo es esto? Bueno, cuando tú dices que la fe es la que te salva, estás diciendo, un acto mío es el que me está justificando. Es mi fe por la que yo soy salvo. Y hemos escuchado a mucha gente decir, por mi fe. Bueno, no es cierto. La fe es el medio, pero que te justifica. El objeto de tu fe es Jesucristo. Esa es la razón por la que una persona llega a ser salva. Ahora, si tú dices mi fe, es como que tú estás negociando entre tú y Dios. Yo pregunto, ¿el hombre podrá negociar con Dios? De ninguna manera. La fe se requiere, pero para creer en Jesús es un acto de presentarse ante Dios con las manos vacías y diciéndole, Dios, solo tengo fe en Jesús y no en lo que yo hago, no en lo que yo tengo. Es por esto que Pablo dice en el versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? Si tu fe te justifica delante de Dios para que entres a su presencia, entonces podrías de algo jactarte y decirle a Dios, Señor, yo tengo fe y tú me tienes que recibir. Pero Pablo dice que Dios ofreció a Jesús como un sacrificio de expiación en el versículo 25. Si mi fe fuera la que me salvara, entonces, ¿para qué Jesús tuvo que haber sido ofrecido como un sacrificio ahí en la cruz? No tendría sentido. Si no es para darnos gratuitamente lo que necesitábamos para ser justificados. Si en un momento dado tuvieses duda de tu fe, tendrías dudas de tu salvación también. Pero si en lugar de mirar tu fe, miras al objeto de tu fe, que es Jesucristo, aunque tengas dudas, Él sigue siendo tu Salvador.
Eso es lo extraordinario, porque tu salvación no depende de ti, depende de Él. Ahora, alguno pudiera decir, ¿por qué Jesús tuvo que ser sacrificado? ¿Acaso Dios no tenía el poder para justificarnos sin que Jesús fuera sacrificado? Quiero que vayamos pues al último punto de este sermón. ¿Dónde está el poder de la justificación de Dios? En el versículo 3 del capítulo 4 que leímos dice lo siguiente: porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Si Dios no justifica gratuitamente, entonces la pregunta sería, si Dios perdona y justifica gratuitamente al pecador, entonces, ¿será que está haciendo a un lado el pecado y olvidándose de este? Si Dios no tomara en cuenta el pecado para justificarnos, entonces, ¿sabe una cosa? Dios sería injusto para con las víctimas de aquel contra las que nosotros hemos pecado. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, imaginen ustedes a Juan ofendiendo a Pedro, pero como Dios lo está justificando gratuitamente, entonces Juan es justificado y Juan es perdonado. Qué padre para Juan, pero qué mal para Pedro, ¿no creen? Porque simplemente está perdonando a Juan. ¿Y qué de Pedro? Si Pedro fue el ofendido, si Pedro fue el afectado, si Juan había actuado mal en contra de Pedro. En efecto, Dios estaría justificando a Juan, pero sería injusto con Pedro. Pero todos sabemos que Dios es justo. Entonces, ¿cómo entiendes que sea gratuitamente? Entonces el apóstol Pablo externa su explicación de una manera genial sobre lo que es la justificación, y es esta. Pablo va hacia atrás en el tiempo y nos recuerda el caso de Abraham, que fue justificado. Pablo nos dice, ¿cuándo fue justificado Abraham? ¿Antes o después de la circuncisión? Y la única respuesta es antes. Ahora, ¿qué nos quiere decir Pablo? Nos quiere decir esto, que ninguna obra de Abraham, ninguna buena obra, ni ninguna buena acción que Abraham hizo, sirvió para que él sea justificado. ¿Y cómo fue justificado? Pablo dice, por la fe en la obra de Jesús. Y alguien se estará preguntando, ¿es posible que Abraham sea justificado por la obra de Jesús? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo le mostró Dios a Abraham la obra de un Salvador que iba a venir después de él? Pablo menciona a Abraham porque a Abraham le fue enseñada la gran promesa de un Salvador que tomaría su pecado y le daría la justicia verdadera que solamente viene de él. Ahora, ¿cómo se lo mostró Dios a Abraham? Bueno, quisiera que me acompañen a Génesis capítulo 15, versículo 9 o versículo 8 en adelante, hasta el 18. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y serás esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Abraham sabía de qué se trataba.
Lo que habían hecho era un ritual para que dos reyes hicieran un pacto muy importante. Esas eran las costumbres de esos tiempos. Abraham se alegró, él dijo, oh, esto es algo maravilloso. Yo creo que Dios quiere hacer un pacto conmigo. Pero algo sucedió. Lo acabamos de ver. Abraham fue puesto a dormir. Los animales estaban puestos de tal manera que era como un pasillo. Habían sido cortados por la mitad, un extremo para un lado y el otro extremo para el otro lado. Y era como un pasillo para caminar por el centro de esos animales. Y de repente apareció, dice, un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales. Abraham no pasó. Fue ese horno humeante y fue esa antorcha las que pasaron por el medio en ese pasillo que estaban entre esos animales. La tradición era que los que iban a pasar a realizar el pacto siempre caminaran por el centro, por ese pasillo. En este caso, Abraham no pasó. Dios lo durmió. No sé si vamos viendo esto. Dios lo durmió. ¿Para qué? Para que este horno y esta antorcha fueran Dios y su Hijo pasando entre los animales. El horno de fuego en el Antiguo Testamento simboliza a Dios mismo. Y la antorcha encendida es el símbolo de la luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo? Jesucristo. Jesucristo es la luz del mundo. Cuando estos pasaron, la tradición es que los que pasaban por este pasillo, ellos decían lo siguiente: si rompemos este pacto, que me pase lo que pasó a estos animales. Esta era la manera en que realizaban el pacto. Y al terminar de pasar, hacían el pacto. ¿Sabe una cosa? 2000 años después, Jesús es quebrado a la mitad. Jesús fue quebrado a la mitad. Jesús es desangrado. ¿Por qué? Porque el pacto fue roto por el pecado de Abraham. Pero Abraham no pasó en medio de esos animales, pero Jesús sí pasó. Y tuvo que pagar las consecuencias del pecado de Abraham. Y así es, hermanos, como Dios justificó a Abraham sin que Abraham hiciera absolutamente nada. Fue gratis para Abraham, pero muy costoso para Dios, porque le costó la vida de su Hijo unigénito. Cristo fue a la cruz para ser sacrificado. Es en este sentido que Dios es justo, pero Él se sacrificó a sí mismo para pagar por nuestro pecado. De esta forma, el juez que debe hacer justicia lo hizo sobre sí mismo. El juez le dijo al culpable: mi hijo va a pagar tu sentencia. Mi hijo va a pagar lo que tú mereces para que obtengas la libertad que tú no mereces. Hermanos, qué glorioso es saber que un Dios tan extraordinario, miles de años atrás, estaba revelando cómo es que íbamos a ser justificados. Ser justificado, mis amados hermanos, significa gozar de la verdadera libertad que ni tú ni yo nos merecemos, porque Cristo murió aquella muerte que tú y yo merecíamos. Por lo que la justificación es la necesidad más grande que tiene todo ser humano. Y yo quisiera que ahí donde estés, fuésemos a orar. Ahí en tu casa, ahí en el trabajo, donde te encuentres, ora y dile al Señor cuánto significa para ti ser justificado. Agradecemos a Dios por su palabra, agradecemos a Dios por este espacio. Hemos entendido que solo somos justificados a través de Cristo, que no es por nuestras fuerzas, que no es por lo que nosotros hacemos, sino porque Cristo precisamente es justo, y eso nos lleva a vivir una vida de tranquilidad en Él, de paz en Él, de descanso en Él. Que esta palabra nos aliente, nos conforte y sobre todo que nos ayude a vivir una vida cristiana para nuestro buen Dios. Agradecemos a Dios porque aquí en México se celebró el Día del Niño. Sabemos que ya pasó, fue el día 30, pero ¿qué les parece si oramos por ellos? Vamos a orar inclusive dentro de las peticiones que el pastor nos compartió hace ya más de un mes,
dentro de ellas precisamente que pide o está que oremos por los niños. Sabemos que ahora están en los hogares, están encerraditos, están allí confinados también, y pues llega un momento donde quizás se desesperan. Que Dios les dé también esa gracia. Sabemos que su naturaleza en su mayoría son extrovertidos, porque Dios precisamente los ha hecho así, y que sobre todo también a los padres les dé sabiduría para poder guiarlos, que Dios los libre de accidentes y sobre todo que a esa corta edad ellos puedan conocer a ese Dios maravilloso y que sus padres, sus familiares estén dispuestos a enseñarle que es el mejor regalo que le puedan dar a cada uno de sus hijos. Vamos a orar. Gracias, oh Dios, en esta tarde ya, nuevamente, Señor, estamos agradecidos porque nos has dado este día, Señor, para poder reunirnos con nuestros familiares, porque detrás de las pantallas, Señor, hay familias que te honran, familias que te buscan, matrimonios que te buscan, Señor. Sabemos que no somos perfectos, oh Rey, sin embargo, hay descanso en ti, Señor. Gracias por esta maravillosa porción de Romanos, porque es un regalo, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias por tu Hijo Jesús, porque solo a través de Él somos justificados, porque Él es justo, porque no es por lo que nosotros podamos hacer, no es por lo que nosotros somos. Tu palabra dice que somos menos que nada. Sin embargo, Cristo lo es todo para nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque te hemos podido exaltar con estos cantos que glorifican tu nombre, pero sobre todo por hijos tuyos, Señor, que también te glorifican, que también te dan gloria, Señor. Gracias por los niños de la Iglesia Jesucristo es mi refugio. Gracias por cada uno de ellos. Gracias, Señor, por los niños también de aquí de Monterrey, Señor, por los niños de nuestro país, Señor, y también por lo de los otros países, Señor. Te damos gracias por sus vidas. Gracias porque sabemos que en ti, Señor, a esa corta edad encuentran descanso, porque en ti, Señor, encuentran esa paz, Señor. Gracias por la vida de sus padres, que ellos, Señor, puedan conducirlos en tu palabra, que ellos, Señor, puedan mostrarles, Señor, su maravilloso evangelio. Darles de tu gracia, Señor, tanto a sus padres y también como a ellos, que en este momento, Señor, de confinamiento, Señor, ahí en sus hogares, ellos puedan, Señor, juntos orar, ellos puedan juntos clamarte, ellos puedan juntos, Señor, poder alabarte y poder crecer, Señor, en esas obras, Señor, o en esos medios de gracia, poderoso Rey, para ti, Señor. Te damos gracias por sus vidas, cuídalos de todo accidente, líbralos, Señor, ahí en sus hogares, y que ellos, poderoso Rey, un día, Señor, puedan tomar una decisión personal por ti. Un día, Señor, con todo lo que están recibiendo por parte de sus padres, ellos puedan, Señor, tomar una decisión de poder seguirte, de poder amarte, de poder honrarte con todo lo que ellos puedan llegar a ser y con todo lo que ellos son, Señor. Gracias, Señor. Vamos a despedirnos, Señor, virtualmente, deseando, Señor, que pronto, oh Dios, podamos vernos, deseando, Señor, que pronto podamos estrechar, Señor, nuestras manos, que pronto, Señor, podamos darnos un abrazo, Señor, porque sabemos que todo esto tiene un propósito y que ahora, Señor, la fe de cada uno, Señor, se vea fortalecida. La fe, Señor, de cada una de las familias se vean, Señor, fortalecidas en ti, poderoso Rey. Gracias porque eres un Dios soberano. Gracias porque confiamos, Señor, en lo que tú eres, Señor, en lo que tú representas. Ahí está nuestra seguridad, ahí está nuestro descanso, nuestra paz, Señor, y nuestra fortaleza. En tu nombre pedimos todo esto, poderoso Rey. Aleluya. Como siempre, al final de cada transmisión,
están nuevamente, no es una invitación para los de la iglesia local, de aquí de Jesucristo es mi refugio. Sabemos que tenemos que estar presentes en estas transmisiones para poder glorificar a nuestro Dios y poder seguir recibiendo de su palabra. Y fuera de, están todos invitados de los que han estado viendo las transmisiones de aquí de México, también de Guatemala, de Centroamérica, de Perú, de Estados Unidos. Están cordialmente invitados para el próximo viernes 8 de mayo, 7:30 en punto, horario de aquí de Monterrey, México. Que Dios les bendiga, les mandamos un abrazo cordial, un abrazo fraterno y nos vemos en la próxima transmisión. Que Dios les bendiga.